fx va a ser igual a f por el coseno de 30. Y fi igual a f por el seno de 30. ¿Está? Esa fue la única cuestión en la que me equivoqué. Por querer hacer a ojo y rápido, demasiado, la descomposición de la fuerza F. Así que bueno, eso, a prestar mucha atención, porque a lo mejor le tienen que dedicar un ratito más y ya se aseguran que les da bien el resultado. Porque yo les dije que cuando hay un problema de trigonometría, por más que sepan muchísimo de física, se les considera mal el problema, lastimosamente. Así que bueno, acá lo tenía precocinado y les muestro ya. El resto de la deducción estaba todo bien, obviamente, fue eso, ese problema de que tomé el ángulo mal, tomé como si fuera el complementario, digamos. Entonces, ¿cómo se resolvió este problema? Habíamos dicho con la ecuación de la velocidad de f al cuadrado igual a b de inicial al cuadrado más 2 por a por el desplazamiento, teniendo el dato del desplazamiento. ¿Y qué otros datos tenía? De la velocidad final, partía del reposo, así que esta iba a ser 0. Calculaba la aceleración, hasta ahí habíamos hecho, era 1,8. Cuando hacíamos la sumatoria en el eje X, nuestro eje X que lo pusimos inclinado, era igual a f por coseno, y el que copió, corrija eso, es el coseno, menos el px, que es la masa por gravedad por el seno de 30, esto es P, por el seno de 30, menos la fuerza de rozamiento. ¿Cómo era la fuerza de rozamiento? Era igual a mu por n. Todo esto en el sentido del x está el movimiento, así que lo pongo igual a la masa por la aceleración. Entonces, en mi eje Y, que lo planteo para calcular la n que necesito para mi fuerza de rozamiento, voy a decir, bueno, tengo la fuerza descompuesta en el sentido del eje Y, que es f por el seno de 30, que está en el sentido opuesto a n, lo mismo el peso. Yo voy a plantear esto, todo positivo menos n, es lo mismo, todo igual a 0. Yo depende de cómo planteo yo mis ejes. Como puse, acá lo enderecé es como si hubiera hecho esto, enderecé mi plano para tener los ejes bien, pero esto no es necesario, es más, yo creo que visualmente les va a ayudar más a mantener los ejes así. Voy a hacer X, y les voy a hacer como que lo roté. Entonces, tengo la fuerza en el eje Y, que es con mi componente del peso, y la normal. Todos en el eje Y donde no hay desplazamiento, esto es igual a 0, no hay aceleración en este sentido. En este sentido no va ni para arriba ni para abajo. Entonces, despejo de esto, de la parte del eje Y, tengo que despejar mi n. ¿Por qué? Porque la necesito para la fórmula de la fuerza de rozamiento. N entonces es igual a masa por gravedad por coseno, más esto. O sea, es como si pasara todo sumando, me queda n igual a masa por gravedad por coseno de 30 y f por seno de 30. Entonces, esto es n, y me quedaba este choclo que les había mostrado, donde tengo masa por aceleración, acá que la pasé de este lado por una cuestión de espacio, porque había arrancado muy, muy corrida. Entonces, masa por gravedad va a ser igual a F por coseno de 30, masa por gravedad por seno de 30, otra vez estoy copiando, vamos a hacer, esto viene de acá, esto todo ya lo habíamos planteado en la clase pasada, el único tema había sido la descomposición de F. Y acá queda fuerza de rozamiento por mu, que era n por mu, o sea que todo esto por mu. Ya le hice la distributiva del mu. Entonces,
Yo la aceleración ya la conocía, los cosenos senos los puedo calcular, tengo el dato del mu, tengo la masa, tengo todo para despejar F. Despejo F y ahí sí llego al resultado. Así que era un problema trigonométrico que les puede arruinar el problema del parcial. Por eso les digo, si lo hubiera planeado equivocarme no me salía, pero me salió y les doy como ejemplo de qué puede pasar, que no está bueno. Así que, bueno, presten atención. Después, en el ítem B, lo que decía es calcular el desplazamiento, que ya a los otros chicos se los dejé de tarea, pero ya les mandé la resolución. Que decía, esa fuerza F se deja aplicar y calcular el desplazamiento es como que ese tirón que yo le di con esa fuerza hizo que se desplace un poquito más hasta que la aceleración de gravedad lo haga caer, como una caída en plano inclinado. ¿Se acuerdan que era parecida a la de la caída libre? Bueno, pero descomponiendo la aceleración de la gravedad. Entonces, tengo que plantearme las fuerzas, otra vez está rotado estos ejes, pero si ustedes se los quieren dejar así, para visualizarlo mejor, déjenlo así. Entonces, lo que yo tengo, mi sumatoria en el eje X, voy a sacarles esto para mí. Mi sumatoria en el eje X ahora no va a tener la componente de esa F, esa fuerza que le estaba aplicando. O sea, va a ser lo mismo que antes, pero sin las componentes de F. Hay una aceleración todavía en ese sentido. La FI va a ser lo mismo que antes sin la componente NI. Otra vez voy a necesitar esto, hacer la sumatoria en el I para calcular la N, que va a ser igual a mi PI en este caso, donde no hay otra cosa, no hay otra fuerza en el eje I. Voy a tener que despejar A en este caso. Y ahora es como que hago el camino inverso, porque despejo A, que no lo tenía de dato, porque ya no sé cuál va a ser esa, porque voy a tener en parte un poquito de la aceleración que le había dado la fuerza y un poquito de la desaceleración. Entonces tengo que calcular cuál es esa aceleración, que va a ser negativa porque va a empezar a frenarse cuando le saco esa fuerza. Entonces ahora calculo la A, y ahora uso esta ecuación de cinemática en lugar de para calcular la A que había usado antes, que era lo que necesitaba. Ahora usé dinámica para calcular la A, y con esta ecuación voy a calcular el desplazamiento que ahora es mi incógnita, antes era dato. Fíjense cómo le cambiaron los datos y cambiaron las incógnitas. Entonces tengo que valerme de las herramientas que tengo para solucionarlo. Entonces, tengo que mi B final es el freno, 0. Tengo mi B inicial, que era mi B inicial era mi B final anterior, cuando estaba la fuerza aplicada, que era 6 metros sobre el segundo cuadrado, y despejo D. Mi desplazamiento desde que dejo de aplicar esa fuerza es 2,7. Si le sumo esos 10 que hizo al principio, me da 12,7, que es la respuesta del problema. Este se los hice a propósito, se los planteé en hoja y no en PowerPoint porque es un problema dentro de todo el largo. Y es uno de los más complejos de esta guía. Bueno, ¿hasta acá me escucharon? Sí, sí. ¿Sí? ¿Les gustan así las mostraciones? ¿Cómo entienden más? ¿Si les muestro o si les voy escribiendo? Yo prefiero que vayas escribiendo. Entiendo más así, pero Sí, yo también. Ujú. Bueno, sí, este sobre todo, va a haber algunos que no me que se los voy a tener que mostrar por una cuestión de tiempo. Pero quería saber, porque si no les mostraba todo así. Pero bueno, este también ya más o menos se había planteado en la clase anterior, a pesar del error. Bueno,
Ahora les voy a pasar al PowerPoint, que ahí por ahí es más claro para mostrar. Al menos está más prolijo. Este era el 11. Bueno, este se los puedo hacer en papel, porque es el primero de polea. Entonces, una vez que ya saben más o menos hacer el de poleas, van a ver que hay variantes de los de polea que se van a resolver de la misma manera, con las complicaciones tal vez de que aparecen otras fuerzas o de descomposición con los ángulos de los planos inclinados. Pero bueno, les voy a hacer este a mano y después les voy mostrando algunos otros. Bueno, dice, la figura muestra dos pesas de 3 y 2 kilogramos que están unidas por una cuerda que pasa a través de una polea. De masa nula, esto lo aclara porque después cuando veamos cuerpo rígido, la masa de la polea no la vamos a poder considerar nula, va a tener bueno, no la vamos a poder considerar un cuerpo puntual a la polea, entonces no vamos a poder hacer una igualdad que ahora les voy a explicar. Pero por ahora la forma más simple de resolver estos problemas de polea es considerando que es un transmisor de tensores, nada más. Es un cuerpo puntual que lo que hace es permitir que un cuerpo esté conectado a otro, digamos, a través de una soga, por ejemplo. Dice calcular la aceleración de los pesos y la tensión de la cuerda. Entonces, ahora les paso a la pantalla. Este era el 12. Tengo una polea. Que no me acuerdo de qué lado estaban los... acá. 2 kilogramos de un lado, y ya se los muestra en el gráfico, que está un poco más bajo del otro lado. Fíjense, al ser más pesado, va a tener una aceleración. De este lado va a ir para allá, de este lado va a ir para allá. ¿Está? Porque esto gira. Y entonces, lo que voy a plantearme en este caso, donde considero la polea de masa nula, como dice el problema, es que la aceleración, si le llamo aceleración 1 y 2, que el módulo de la aceleración 1 va a ser igual al módulo de la aceleración 2. Lo que va a cambiar es el sentido nada más. Esto lo puedo hacer en este caso que considero la polea como un cuerpo puntual. ¿Y qué otra consideración puedo hacer en este caso? Que el módulo de la tensión 1 va a ser igual ¿a qué me refiero tensión? La tensión es esta fuerza de la soga sobre el cuerpo, y esta otra, ¿está? En este caso, módulo y dirección van a ser los mismos. Le podemos sacar acá el módulo si quieren y decir T1 igual a T2 y listo, los vectores. Vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre. A este le llamamos cuerpo 1, entonces. Vamos a decir entonces que tiene una T, que ya no le decimos T1 porque vamos a saber que es igual a la T2, así que le decimos T, igual a T ponemos. Acá ponemos igual a A. Entonces, iba a tener un peso, P1. Y no hay otra fuerza. Después, como les decía, si esto estuviera apoyado sobre algo,
aparecería la normal. Si se estuviera desplazando y estuviera rozando, aparecería la fuerza de rozamiento, que van a ser los otros problemas de polea. Pero por ahora están colgaditas ahí en el aire, bueno. Y tengo el otro cuerpo que tiene tensión también y tiene P2. Entonces se resuelve muy sencillamente, porque ya les digo es el más simple de los de polea. Digo, sumatoria de FI para el cuerpo 1 es igual al peso 1 menos tensión, es igual a esto, a masa por aceleración, porque aparentemente el hecho de que sea uno más pesado está haciendo que gire la polea y entonces va a haber movimiento. Masa 1 por aceleración. O sea, imagínense que cuelgo los dos cuerpos y de golpe se acelera y genera ese movimiento hacia un lado. Entonces, para el cuerpo 2, la sumatoria es igual a T menos, y esta es una cosa que les quería explicar. Yo puedo poner otra vez P2 menos T, pero tengo que poner igual a menos M2 por aceleración. ¿Por qué? Por el sentido de la aceleración. Yo, una cosa que me queda cómoda a mí es, como yo creo que se está moviendo con la polea del cuerpo, digo, a ver qué fuerza gana cuál. Si yo digo P1 es mayor que mi tensión, que es el caso del cuerpo más pesado, o sea, esa resta va a ser positiva, va a significar que el movimiento es en el sentido de la dirección del peso, lo dejo así, P1 menos, o sea, lo dejo esto siempre positivo, y digo, bueno, P1 menos T, lo planteo hacia la diferencia. Porque yo sé que esto me va a dar un signo positivo. En el otro caso, donde la tensión va a ser mayor que el peso, porque evidentemente la tensión va a estar superando al peso, por eso la aceleración va a ser para allá, tensión menos peso 2 igual a M2 fuera. Lo planteas. Tienen esas dos opciones. O decir, a ver cuál gana cuál y poner esta parte de la ecuación siempre positiva, o poner siempre P menos T, pero agregarle en el que va para el otro lado un signo menos. Lo puedo elegir yo arbitrariamente y después, si el resultado final me da una aceleración negativa, es que elegí mal el sentido en que creí que se movía. A mí me resulta fácil así, poner siempre positivo este término y fijarme a ver cuál fuerza creo que va a ser mayor que la otra de modo que esto me dé positivo. ¿Se entiende? Entonces, una vez aclarado esto, digo, bueno, entonces tengo la sumatoria del cuerpo 1, masa 1 por gravedad menos tensión va a ser igual a masa 1 por aceleración. ¿Se ve bien en la cámara porque me quedé mirando el enunciado? Ahí está. Entonces, por otro lado, T menos masa 2 por aceleración de la gravedad va a ser igual a masa 2 por la aceleración del cuerpo. Estamos hablando que esto es peso 1 y peso 2. Ahora, tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Perdón, tengo la aceleración de incógnita y tengo la tensión de incógnita. Entonces, puedo elegir despejar la tensión en una y poner esa ecuación, despejar la aceleración, finalmente en esa ecuación donde la única incógnita me va a quedar la aceleración, o si elijo al revés, despejar la aceleración y poner toda esa ecuación que me da el despeje de la aceleración dentro de esta, o sea, hay distintas formas de resolver una ecuación de dos incógnitas. ¿Qué otra forma? Puedo dividir directamente, entonces simplifico aceleración y me queda ya una ecuación donde va a ser una fracción de masas y una fracción de esto, y después despejo. O sea, al sistema de dos incógnitas lo resuelven matemáticamente como ustedes quieran.
En el libro lo hacen así, despejan, por ejemplo, la tensión acá. Imagínense que la pasan sumando y giran le rotan la ecuación. Entonces, esta queda sumando y esta restando, ¿no? Yo ahora ya tengo acá la expresión de la tensión que la coloco acá. M1 por G menos M1 por A menos M2 por G es igual a M2 por A. Tengo M1 de dato, tengo M2, la aceleración de la gravedad, me va a quedar despejar la aceleración ahora. ¿Vieron? Reduje todo a una sola incógnita. Entonces esta, que es mi incógnita, esta que es mi incógnita, esto lo paso sumando, M1 por G menos M2 por G, va a ser M2 por A más M1 por A. Entonces, si quieren, para que quede más lindo, puedo decir, bueno, saco acá factor común, M1 menos M2, igual a aceleración, que la voy a tener que despejar sí o sí, M2 más M1. Y me va a quedar aceleración igual a G por M1 menos M2 sobre M2 más M1. Y está bueno llegar a estas expresiones, porque si hay un problema que en vez de ser numérico le da letras, que eso pasaba mucho en problemas teóricos, que ahora no les van a tomar, entonces está bueno ir llegando a letras, porque sería lo que les pediría en un ejercicio teórico, que bueno, ahora creo que no va a haber de este tipo. Entonces, resuelvo, tengo el dato M1, que era 3 kilos, esto es 9,8, esto es 2, esto es 3, esto es 2. Entonces, esto me va a quedar 3 menos 2, 1, va a quedar 9,8 metros sobre segundo cuadrado por kilogramo sobre 5 kilogramos. Me va a quedar finalmente en metros sobre segundo cuadrado. Teniéndola ya la aceleración, voy a mi ecuación, por ejemplo esta, y digo, bueno, entonces la tensión va a ser igual a M1, que era 3, por gravedad 9,8, menos 2 por, bueno, 9,8 sobre 5, eso lo calculan. Y ya van a tener la solución de la tensión. Está. Es M1 y M1 porque yo lo saqué de acá. También podría haber resuelto la tensión con esta ecuación, da igual. ¿Por qué da igual en este caso? Porque yo digo que la tensión es la misma en los dos lados. ¿Por qué? Porque la polea lo considero un cuerpo puntual. ¿Se entendió? Este es el más sencillo de poleados. Hoy está muy silencioso. ¿Están? Sí, profe. Sí, profe. Ah. Sí. Bueno, ¿se entendió? Más o menos. Sí. Bárbaro. Bueno, ahora voy a mostrar los PowerPoints, así ya aceleramos con poleas. Poleas para mí es típico de dinámica. Yo ya les dije, creo, que si yo les tuviera que hacer el parcial les tomaría poleas, pero bueno, no les puedo asegurar que se les va a tomar porque no los hago yo. Entonces, el 13 yo lo pasaría porque se zarpa en algunas cosas matemáticas que no tiene sentido verlas, no le van a tomar un problema así. Yo se los dejo resueltos, el que pueda véalo y se los explico. Lo bueno de este problema es que les enseña un concepto teórico que es el siguiente, que va a haber un ángulo donde la tensión va a ser la mínima. Ese es como el concepto. Por eso les pide el ángulo para el cual la fuerza aplicada T es mínima.
Pero a los fines prácticos del parcial vamos a dejarlo ahí. Si llegamos, hacemos consultas sobre estos ejercicios que por ahí son un poco más complicados de los distintos temas, antes del parcial. Y si no, para el final. Vamos a uno más típico y más simple, donde tengo dos bloques, A y B, y la diferencia con el ejercicio que les escribí recién, donde estaban los dos colgados, es que hay uno donde está apoyado sobre una superficie, y encima la superficie tiene rozamiento. Entonces acá tienen los dos diagramas de cuerpo libre. Quería asegurarme que le estaba compartiendo la pantalla. Entonces, tienen por un lado el peso del bloque A, la normal, la tensión de la cuerda hacia este lado y la fuerza de rozamiento que se pone en movimiento, ¿no es cierto? Y en el otro bloque B tenemos las dos fuerzas como antes, tensión y peso. Entonces, para el primer bloque voy a tener que hacer sumatoria en los dos ejes. Entonces, voy a decir, bueno, tengo la tensión que va a ganarla la fuerza de rozamiento, si pienso que se está moviendo en este sentido. Y entonces por eso puse tensión menos FR y este lado de la ecuación lo dejé positivo. O sea, elegí mi eje X positivo para el lado que en general se lo pone positivo, que es hacia la derecha. Entonces, tengo por otro lado mi eje Y, donde digo la sumatoria en el eje Y es igual a la normal menos el PA, que es masa A por gravedad, por aceleración de la gravedad. Este bloque no tiene movimiento en el eje Y, lo tiene en el eje X. Entonces, digo que en el eje Y la sumatoria es igual a 0. Por otro lado, despejo de la ecuación anterior la fuerza de rozamiento, o lo planteo mejor dicho como mu por n, con el despeje del n lo reemplazo acá. Digo, bueno, fuerza de rozamiento era por teoría mu por n. ¿A qué era igual a n? Esto. Entonces es mu por masa de A por gravedad. Tengo, además, por esta ecuación, que la tensión era masa por aceleración más fuerza de rozamiento. Entonces, es todo esto que yo despejé como fuerza de roce, a ver si se los puedo ir graficando. Hay una aplicación en Zoom para ir graficando, pero eso me parece que es cuando es un PDF. Si no se los voy para como ir haciéndole circulitos. Tiene que haber algún lapicito. No, no, no. Bueno. Díganme igual si me van siguiendo, pues me gustaría ir marcándoles como con algo. Fíjate en la herramienta de Zoom, profe. Sí, pero eso sirve también para cuando es un PowerPoint, sí. No sé. Draw. Debe ser Draw. A ver. Sí. Bueno. Está entonces. ¿Esto lo cierro? Ah, claro que lo cierro. Bueno. Entonces, como les decía, tengo en la sumatoria del Fx para el cuerpo A, tengo la sumatoria del Fi para el cuerpo A. A partir de esta n
la paso acá para decir, bueno, esta es la fuerza de rozamiento mu por n, entonces es mu por ma por g. De esta, que esta pasa sumando, de esta sumatoria del fx, esta pasa sumando. Y toda esta expresión la pongo acá, de tensión. Tensión igual a mu por ma por g. ¿Por qué? Porque esta era toda la expresión de la fuerza de rozamiento, que pasó sumando. Y me queda ma por a. ¿No está? Bueno, ahora vamos al cuerpo B. En el cuerpo B tengo solo la sumatoria en el eje Y. Tengo el peso de B menos la tensión. La única manera en que esto se esté acelerando, porque encima me pide la aceleración, entonces la única manera es que el cuerpo B esté haciendo que se arrastre esto y que se mueva acá. Imposible que se vaya para allá si tengo un cuerpo que me está colgando acá. Entonces, digo, bueno, el peso evidentemente supera la tensión para que esto tenga una aceleración. Entonces pongo peso, que esto es peso de B, peso de B, menos la tensión, esto es igual a masa de B por la aceleración. Que la aceleración está para este lado y la aceleración acá va a ser la misma, como en el otro caso. Acuérdense siempre del caso modelo donde están los dos cuerpos colgando, que tenemos la aceleración que es la misma pero con sentidos distintos y que la tensión es la misma. En este caso va a ser el módulo de la tensión. ¿Por qué? Porque la dirección va a cambiar. En un caso va a ser así y en otro caso va a ser así. En este caso sí está bien decir que solo los módulos son los mismos. Entonces, la sumatoria del cuerpo B tengo peso menos tensión, masa de B por aceleración. ¿Qué era la tensión? Todo esto. Entonces, lo meto acá y digo, bueno, esto va a ser igual otra vez a masa B por aceleración. Despejo la aceleración, que eso, digamos, voy a ver. Ah, no, se me está cargando la batería. Aguárdenme que voy a ver que, que estoy en un enchufe que no anda. Despejo la aceleración y ya la puedo calcular. Profe, Fíjense, sí. ¿por qué ahí cuando reemplazaste la tensión quedó un menos entre el mu, la masa de A por gravedad, menos, dice, masa de A por aceleración? Y en la Por este tensión. menos. Por este menos. Ah, está bien, claro, lo Este distribuye. menos afecta todo y lo distribuí, sí, tal cual. Bien. Profe,
Bueno, ¿entendieron el despeje más o menos cómo llegué a eso? Una vez que ya tengo la aceleración, uso, por ejemplo, esta fórmula de la tensión y calculo la T. Porque tengo como datos la aceleración de la gravedad, tengo como dato el mu, tengo como dato la masa de A. Eso depende de cómo hago el despeje yo y qué reemplace. Si yo estoy despejando la T, voy a poder despejar después la aceleración y en base a la aceleración calcular la T. Acá me pedía las dos cosas, la aceleración y la tensión. Y ahora cómo borro estas cosas. ¿Qué raíces? Ahí está. Bueno. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, acá fíjense que tienen otro caso donde están los dos cuerpos, los dos bloques apoyados. Entonces, ¿qué voy a tener? Dos normales acá. Por suerte acá no me habla de fuerza de roce, me ahorro una fuerza. Entonces, ¿cómo planteo? Fíjense que también eso es muy probable que se los indique el gráfico. Si no se los indica, se les indica el enunciado. Pero muchas veces cuando hay fuerza de roce se indica así, con las rayitas. Entonces, si se olvidaron de ese detalle en el enunciado, lo ven en el gráfico y se acuerdan. Entonces, por ejemplo, en este problema, lo que van a tener es en el cuerpo A, la fuerza normal, la fuerza peso y la tensión. Y en el bloque B van a tener la normal, el peso, la tensión, pero ¿qué pasa? La normal va a ser igual, no va a ser igual al peso, sino que va a ser igual a la componente en I del peso. Y la tensión se va a oponer a la componente P X del bloque B. ¿Está? Y esas son las pequeñas complicaciones que aparecen con este tema de las poleas. Pero se resuelven todas iguales. Lo que tienen que tener en cuenta es considerar o no la fuerza de rozamiento, ver si estás apoyado o no sobre una superficie para agregarle la fuerza N, que es la fuerza que le aplica a la superficie del cuerpo, y tener en cuenta la descomposición si hay un plano inclinado. Entonces, por un lado tengo la sumatoria de las fuerzas en X, digo, para el cuerpo A está solo la tensión. Si hubiera una fuerza de rozamiento, tendría una fuerza de rozamiento para el otro lado, pero no está. Entonces, imagínense que es un bloque de hielo, donde prácticamente puedo considerar el roce cero. Entonces digo, bueno, esta T, tensión, va a ser igual a la masa de A por la aceleración. En I va a ser igual a la sumatoria de I, va a ser la normal menos el peso, va a ser igual a 0 porque esto no se está trasladando en este sentido. Entonces, puedo despejar la normal de A como MA por ejemplo. Eso por un lado. En cuanto al bloque B, digo, bueno, la sumatoria en el eje X va a ser igual a la masa en B por la gravedad, que es el peso, por el seno de 30, que es mi componente X del peso. Menos la tensión, o sea, va a ser, el peso va para abajo, ¿no es cierto? Esto está rotado. Esto yo no sé si los puede confundir o no, depende de cuán concentrados estén estudiando o repasando la ejercicio. Estos ejes, rótenlos porque están, yo los puse derechitos acá, pero corresponden a este eje del plano inclinado, ¿no? Entonces, en el cuerpo B, en el eje X,
tengo la tensión y tengo el peso, la componente en X. Y digo, bueno, mi componente en X va a ganar, va a superar, supongo, a la tensión, porque digo que va a haber una aceleración, al menos eso me lo está planteando el problema, me dice que calcule la aceleración que le generó a los cuerpos hacer esto de colgar uno inclinado y el otro derechito, va a hacer como que va a acelerar esto para este lado. Entonces eso lo pongo al segundo término positivo porque ya pensé en quién gana quién. Entonces me falta mi sumatoria en I, donde digo, bueno, está la normal, está la componente en I del peso, y acá no va a haber un movimiento en este sentido, así que eso lo igualo a 0. Despejo entonces mi normal, igual lo paso a esto sumando, y digo, bueno, mi normal en B va a ser igual a mB por G por coseno de 30. Tengo entonces ya el planteo de las sumatorias y tengo los despejes de las dos normales. Entonces, como sé que las tensiones son las mismas acá y acá del módulo, digo, bueno, me planteo esta ecuación, pero en vez de poner T, voy a poner lo que despejé ya, que es lo más fácil, porque para el bloque A la tensión era MA por A. Por eso les hice esta flecha. Y ahora les hago el dibujito. Que toda esta ecuación es esta. Toda esta ecuación es esta, con la única diferencia que en vez de T, use MA por A. De ahí ya puedo despejar la aceleración. Y luego que tengo la aceleración, diciendo la masa de A por esa aceleración es igual a 16,3. Y así cuando vayan practicando se van a dar cuenta que estos ejercicios son de los más lindos que hay en la materia. Bueno. Este es similar, solo que en lugar de ser un plano derecho es un plano inclinado. ¿Qué me pasó acá en este cálculo? Que se los dejé a propósito para que vean. Yo dije, bueno, este es más inclinado, entonces va a ser la aceleración va a ir para allá. Pero ¿qué pasó? Yo planteé todo como si la aceleración estuviera en este sentido y me dio negativa. ¿Qué estaba pasando? Que importó más el peso que la inclinación, porque fíjense que este era más pesado pero menos inclinado. No importa, me dio negativa, lo que yo informo después es ese valor diciendo que va en el sentido de los 8 kilogramos y no como yo me imaginé cuando planteé. Lo resolví así, me dio negativo y dije, bueno, se los dejo a propósito para mostrarles qué puede pasar en el peor caso de que piensen que va para un lado y en realidad va para Y el otro. profe, ¿y cómo pones el resultado vos? O sea, eso te iba a preguntar yo, viste, que vos decís, este le gana a este. Supongamos que lo puse mal y me da negativo. ¿Qué hago? ¿Yo lo Claro. hago de vuelta o ese resultado? No, en este tipo de ejercicios que te puede pasar esto por estar suponiendo cosas que hasta último momento no vas a saber, a lo mejor. En otros casos es muy obvio, pero creo que este es el único caso en que la pueden pifiar y que yo la pifié. Y nada, dicen, esta es la aceleración y el signo negativo me está indicando, según cómo plantea el ejercicio, que la aceleración es en el sentido del cuerpo más pesado. O sea, si ustedes entienden por qué le digo un resultado y le hacen una pequeña aclaración, no se tienen que preocupar. Si tienen el tiempo para plantearlo de nuevo en el sentido correcto para que les dé positivo, lo plantean, Pero, pero profe, si supongamos que yo lo planteo de vuelta para que me dé positivo, ¿me va a dar otro resultado numérico también? no ¿O me les da el va a dar lo mismo? mismo, el Ah, ok, mismo. genial. Lo Ah, único listo, que está cambia es perfecto. el signo. Listo, listo. Por eso se los dejé así. Sí, sí. Perfecto. Bueno, después tienen este, que es un poquito distinto porque ya no es más de poleas, donde es hinchacocos, porque tienen dos bloques, uno arriba de otro, y fíjense, ahora les leo el enunciado. Dice, el bloque A de la figura pesa 1,2 newton. Ya les está dando el peso, no la masa, eso también tienen que tenerlo presente.
porque a veces le dice peso y les dice la masa, o sea que a eso lo tienen que multiplicar por la aceleración de la gravedad para tener el peso. Pero si les da así, ya se los da en Newton, fíjense que no le multipliquen no le multiplican el 9,8, porque ya les está dando en unidad de fuerza, en unidad de peso. Dice, el bloque B pesa 3,6 newton. El coeficiente de fricción cinética entre las superficies, entre todas las superficies, dice 0,3. ¿Qué significa? Que entre estas superficies y estas superficies va a ser 0,3. Dice, determine la fuerza horizontal necesaria para arrastrar el bloque B hacia la izquierda, o sea, hacia allá, con rapidez constante, o sea, sin aceleración. Y da dos opciones. Si A descansa sobre B, o sea, tomando como si fuera un bloque esto, o sea, no va a haber movimiento de este sobre este, y B, el ítem B dice, si A no se mueve, fíjense que en el ítem B hay algo que está sosteniendo A, una tensión, y cuando muevo B va a generarse una fricción entre medio. Y este es como el más complicado. Entonces, para el ítem A, planteo como si fuera un bloque de dos cuerpos unidos. Digo, bueno, va a haber una normal, va a haber una fuerza aplicada para un lado, el lado del movimiento, y una fuerza de rozamiento que se va a oponer. Fíjense cómo se juega con el tema de los ejes, porque en este caso mi positivo lo voy a tener que considerar hacia la izquierda. Y el peso va a ser un peso total y va a ser la suma de PA más PB. Entonces, lo puedo considerar así o lo puedo disociar, pero voy a considerarlo como que se mueve todo junto, porque eso es lo que dice el problema. Entonces, en el ítem A, tengo la sumatoria de las fuerzas en X. ¿Qué hora es? Ya, en un ratito tenemos que terminar. Voy a tener la sumatoria de esas fuerzas, que van a ser la fuerza de fricción menos la fuerza F hacia un lado. Ah, perdón, dice que se mueve con rapidez constante, esto es para tener en mente la primera ley de Newton. Si es constante, no hay aceleración, voy a igualar a cero. Por las primeras y segundas leyes de Newton, la primera y segunda. Entonces, da igual cuál pongo antes, cuál gana cuál, porque esto lo voy a igualar a cero, me va a quedar que FR va a ser igual a F. Entonces, después tengo la sumatoria en el eje Y, donde la normal va a tener que ser igual a la sumatoria de los dos pesos, o igual a un peso total de los dos bloques. Entonces, hay que determinar la magnitud de la fuerza horizontal necesaria para arrastrar ese bloque con esa velocidad constante. Entonces, FR es igual a mu por n. Esa n era igual a PA más PB. Entonces va a ser igual a mu por PA más PB. Y entonces, finalmente, despejo F, que lo paso sumando, doy vuelta a toda la ecuación para que me quede F a la izquierda, para que quede más presentable. Y digo, va a ser igual a mu, que era 0,3, por la sumatoria de los pesos. Me ahorro cálculos porque ya me lo da en Newton, 1,2 más 3,6. Y esta es la resolución más sencilla considerando a los dos cuerpos como uno. Ahora, en B, que se complica un poquito más, aparecen fuerzas de rozamiento entre los bloques. Entonces voy a tener la tensión por un lado, la fuerza de roce entre A y B. Voy a tener, por otro lado, esto es para el bloque A. Para el bloque B, voy a tener la normal, la fuerza de roce de A y B, porque los voy a tener que considerar cuerpos aparte. Fíjense que hice dos diagramas de cuerpo libre, donde están la acción y reacción de la fuerza de roce entre los dos cuerpos. Voy a tener la fuerza de roce del cuerpo B en el piso, y voy a tener
el peso de los dos cuerpos que se van a estar oponiendo. ¿Por qué? Porque el cuerpo B tiene además el cuerpo A encima. O sea, al diagrama anterior para el cuerpo B, le tuve que sumar la fuerza de fricción, nada más. Y además, le sumo acá el diagrama de cuerpo libre del bloque A. Y tengo que tener en cuenta que aparece esta tensión. Hago la sumatoria en el eje X. Digo, tensión menos fuerza de fricción, esto es para el bloque A. A ver, voy a empezar a dibujar otra vez. De acá, digo tensión menos FR AB, le puse AB que es que interna entre superficies, digo. No interna, entre bloques, digamos. Esto va a ser igual a mu por N. ¿Y a qué es igual a N? N va a ser igual a PA. Entonces la tensión va a ser igual a mu por PA. Ya tengo el dato de la tensión. Ahora, voy a mi diagrama y digo la fuerza F menos la fuerza de roce AB menos la fuerza de roce en el piso, fuerza de roce B, va a ser igual a 0. Despejo F y me queda esta expresión. Por otro lado, en I voy a decir, bueno, N menos PA menos PB va a tener que ser igual a 0. N otra vez va a ser igual a PA más PB. Por lo tanto, la fuerza de roce en B va a ser otra vez PA más PB por mu. Bueno. Entonces, ¿qué más? Acá tengo esta expresión, que es la fuerza de roce entre superficies, que acá ya la había despejado, que era igual a mi T igual a mu por PA, lo pongo acá, y va a ser más FRB, que lo calculé de acá. Entonces, esto viene de acá, y esto viene de acá. Cuando hago esa suma me da 1,8. Y vieron que se complicó un poco, considerando nada más que el bloque A estaba unido por una tensión. Esto van a ver que cuando lo miran con detalle lo van a entender bien, porque nada más tienen que tener en cuenta las sumatorias y las sumatorias de las fuerzas, donde tienen para saber cómo hacer la sumatoria de las fuerzas, obligatorio hacer diagrama de cuerpo libre, si no se les va a escapar alguna fuerza, se van a olvidar. Y tienen que ver qué les pide el problema y despejar lo que les pide el problema. En este caso pedía la fuerza. ¿Está? En general quedan así, sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Es así. Bueno. Creo que hasta acá podemos llegar porque ya nos pasamos 5 minutos y no sé si tienen otra clase. Bueno, profe. Bueno, entonces mañana tendríamos que terminar dinámica y al menos hacer la introducción de trabajo y energía. Que los primeros problemas siempre son los más sencillos, es más, hay algunos que son muy teóricos, muy sencillos de resolver. Así que, bueno, traten de repasar. Fíjense que en estas diapos le puse algunos conceptos teóricos para resolver los últimos ejercicios de dinámica, que son la fuerza de resistencia del aire, del agua, la ley de Hooke, la fuerza centrípeta, la fuerza gravitacional, y nada más. Esas cosas. Que se los agregue al final porque son cositas teóricas para resolver los últimos ejercicios de dinámica, ¿está? Sí, profe.
Buenísimo, Bueno, profe. Nos vemos. nos vemos, Ah, suerte. gracias. Dale, Chao. profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao. Profe, nos vemos. Nos vemos.